Empecemos definiendo qué es el lenguaje C. C es uno de muchos lenguajes de programación de propósito general que se utiliza para desarrollar aplicaciones, pero que, además, formó las bases de otros lenguajes como Java, C++ o C#. Su nombre es una cuestión alfabética, ya que llegó a sustituir a sus predecesores B y BCPL. El responsable de este proyecto fue Dennis Ritchie, en los laboratorios Bell en el año de 1972. Ahora hablemos de sus características. Es un lenguaje de nivel intermedio, es decir, se beneficia de la sencillez, uniformidad y portabilidad de los lenguajes de alto nivel, que están relacionados a nuestra forma de pensar. Pero también utiliza las características de los lenguajes de bajo nivel que están enfocados a controlar el propio hardware, por lo que obtenemos la máxima eficiencia. Es de propósito general, por lo que se utiliza en el desarrollo de diversas aplicaciones, como sistemas operativos, hojas de cálculo y gestores de bases de datos. Es un lenguaje portable, es decir, es independiente del hardware, por lo que los programas que hagamos en C los podemos mover entre sistemas de marcas diferentes y hacer pocas modificaciones. Tiene una construcción estructurada, ya que podemos organizar el código en base a módulos, y cuenta con 32 palabras reservadas, las cuales cuentan con una función y significado predefinido y no será posible utilizarlas con otro propósito. Utiliza una serie de operadores para realizar diferentes operaciones. Cada uno tiene una precedencia, la cual es la prioridad con la que se realiza la operación, y también tienen una asociatividad diferente, la cual establece el orden con el que se realizará la operación. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. A continuación diremos las ventajas del lenguaje C frente al lenguaje ensamblador. Principalmente, la portabilidad es un factor importante a la hora de elegir uno u otro, ya que el lenguaje C lo podemos migrar a otras plataformas con gran facilidad, y el código en ensamblador difícilmente lo podemos cambiar de marca a marca, por lo que eso puede representar una dificultad. El lenguaje C es más sencillo de mantener, ya que la sintaxis es más amigable al usuario y podemos detectar errores con mayor facilidad. El código en C puede ser más productivo, ya que el programador puede ver y comprender con más facilidad lo que está realizando. Y ustedes se preguntarán, ¿qué desventajas encontramos en el lenguaje C? Ejecutar un programa en C es más lento y las rutinas comunes son más largas. En general, el lenguaje ensamblador es más eficiente, ya que las instrucciones están completamente dedicadas a una sola acción, por lo que esto lo hace más veloz y nos da la posibilidad de controlar con precisión la operación del microcontrolador. El código escrito en C es más grande, por lo que ocupa más espacio de memoria para una misma aplicación. Programar en lenguaje C, como ya dijimos, es mucho más sencillo y podemos lograr buenos resultados, que pueden ser convertidos a un programa en ensamblador más eficiente de lo que pudiéramos llegar a hacer cuando escribimos un ensamblador desde un inicio. Porque, ya lo hemos dicho, el lenguaje ensamblador es mucho más abstracto. Para la primera práctica en lenguaje C vamos a realizar un contador Johnson. El contador Johnson lo que hace es un desplazamiento en las salidas del contador, que esto se puede realizar a través de un circuito de flip-flops, en donde tenemos 4 salidas en este caso, y vamos a estar desplazando un 1, aquí lo tenemos en la primera salida, después se mueve a la siguiente y a la siguiente, entonces tenemos el 0, 1, 3, 7 y el 15, y después se va a desplazar un 0. Sin embargo, nosotros solamente nos vamos a enfocar en realizar esta primera parte. Una vez que lleguemos al máximo, lo reiniciamos y vuelve a comenzar. También vamos a incluir una rutina de interrupciones, con la cual a través de un botón lo presionamos y va a cambiar de función el micro. Ahora va a realizar el parpadeo de un LED, en este caso el parpadeo de todos los LEDs encendidos. Entonces, a través de ese botón, si lo volvemos a presionar, regresamos a la función de contador. Y así, si lo seguimos presionando, si lo volvemos a presionar una vez más, cambiamos de función. Y eso es lo que vamos a estar realizando a través de esta interrupción. Todo esto, claro, a través del PIC16F, que es el que hemos estado utilizando para realizar las prácticas pasadas.
en lenguaje ensamblador. Y lo primero que tenemos que hacer aquí en MPLAB es crear nuestro proyecto. Standalone Project, Next. Aquí elegimos el dispositivo con el que vayamos a trabajar. También elegimos la herramienta de simulación si lo queremos. Next, Next. Y aquí tenemos que seleccionar el compilador XC8, que es el encargado de trabajar con el lenguaje C. Elegimos un nombre del proyecto, en Finish. Y ya tenemos creado nuestra carpeta de proyecto. Aquí en Source Files le damos en Nuevo, Otro, C. Y aquí tenemos que elegir el main file. Le damos en Next. Podemos cambiar el nombre si lo queremos. Y le damos en Finish. Y aquí se crea esta plantilla donde ya tenemos algunas cosas. Por ejemplo, el nombre del archivo, el autor, la fecha en la que se creó. Y también ya nos incluye aquí dos librerías, stdio y stdlib, que quizá ya las hemos utilizado anteriormente, pero en una programación orientada a computadoras. Estas no las vamos a utilizar ahorita, sin embargo, las vamos a dejar ahí. La única librería que sí nos interesa incluir va a ser esta de xc.inc, la cual es la librería del compilador y la vamos a necesitar para que funcione nuestro proyecto. La parte de aquí abajo pues realmente no la necesitamos, entonces la vamos a borrar. Entonces ya podríamos empezar a poner las partes importantes que requiere nuestro programa en C. Lo primerito, después de la librería, son los fusibles. Y los fusibles, entonces lo podemos realizar a través de la herramienta de Set Configuration Bits. Con esta herramienta tenemos todos los fusibles relacionados a nuestro micro. Aquí tenemos el fusible encargado del oscilador, del watchdog, del Power Up Timer Enable, en fin, una serie de fusibles que podemos configurar a través de esta lista y podemos generar el código para nada más copiarlo y pegarlo en nuestro programa principal. Esto en ensamblador no lo podíamos realizar porque no estaba implementado, sin embargo aquí en C ya tenemos esta herramienta y la verdad es que nos facilita bastante las cosas. Para este caso, el oscilador, que es el primer fusible que vamos a configurar, vamos a utilizar el oscilador interno. Entonces es esta opción de aquí. Si tenemos duda cuál elegir, podemos revisar nuestra hoja de datos y ahí nos dice qué función es cada una de estas. Entonces para el interno vamos a utilizar este into.scio. El watchdog lo vamos a deshabilitar, la verdad que no lo necesitamos. El power up timer, este sí lo vamos a habilitar. El master clear, este también lo vamos a habilitar. Y estos de acá no los necesitamos, entonces todos apagados. Y una vez que ya tenemos esta configuración, solamente le vamos a dar aquí en generar source code. Y ya tenemos aquí estas líneas que nada más necesitamos copiar. Y las pegamos aquí. Y de esta manera ya tenemos configurado los fusibles encargados de hacer funcionar el micro. Ok, después de eso podemos aquí debajo de los fusibles colocar alguna variable, alguna constante, los prototipos de funciones relacionadas a las funciones adicionales que vayamos creando, que necesitemos. Aquí lo podemos ir colocando en la parte de arriba. Por el momento no vamos a poner ninguno, solamente vamos a hacer nuestro main. Y ahí lo tenemos. Aquí es donde vamos a colocar todo el código que queremos que se ejecute de manera inicial. Pues es nuestro main, vaya, aquí vamos a hacer todo. Y lo interesante de esta práctica va a ser el uso de las interrupciones y cómo configurarlas. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita, ya que pues la función del contador Johnson, el parpadeo del LED, pues todo eso es algo que nosotros lo podemos generar de manera como queramos. O sea, vaya, la programación y el funcionamiento va a depender de nosotros. Podemos buscar algún ejemplo en internet para apoyarnos. Entonces de eso pues no nos vamos a enfocar mucho en cómo vaya a funcionar, sin embargo pues va a funcionar. Y entonces vamos a configurar una función de interrupción. Entonces aquí lo primero es el void. No queremos que tenga un paso de parámetros o que nos retorne algún valor, entonces va a ser void y guión bajo es doble guión bajo para poder declarar una interrupción aquí en el compilador de MPLAB, en el IDE. Entonces es void guión bajo interrupt. Y de esta manera ya tenemos indicado que va a ser una función de interrupción. Ahora, ¿qué nombre le vamos a dar? Pues le vamos a dar
external-irq. Esto ya es opcional, como ustedes quieran. Solamente les digo que es un nombre. Y bueno, paréntesis, las llaves y la llave final. Y de esta manera ya tenemos indicada una función de interrupción. Ahora, como este micro que estamos utilizando es muy sencillo, solamente tenemos un vector de interrupción. ¿Y esto qué es? Pues si nos vamos aquí al datasheet, en la parte de la organización de la memoria, tenemos el stack que nos dice cómo está conformada la memoria de nuestro micro. Y aquí tenemos el vector de reset, que ese es el que es importante, que lo vamos a utilizar más adelante. Y tenemos aquí el vector de interrupciones. Este vector de interrupciones tiene la posición 004 y como vemos es un solo vector. Y hago énfasis en esto porque hay diferentes microcontroladores que manejan diferentes vectores de interrupciones. Por ejemplo, este otro microcontrolador de NXP en su en su datasheet tenemos todos estos vectores de reset y de interrupciones. Y vemos que tienen, por ejemplo, RTI, KBI, SPI, I cuadrada C, TPMs, IRQs. Vaya, son diferentes interrupciones que podemos generar dentro del micro o de manera externa y que tienen diferentes vectores o diferentes posiciones. Entonces nuestro trabajo será indicarle al micro con cuál vamos a trabajar para poder asignarle un vector diferente. En el caso del PIC16F solo tenemos un solo vector, entonces la verdad no tenemos que hacer esto, pero sí es importante que lo tengan a consideración. Y para poder entender más a fondo cómo funcionan las interrupciones, pueden revisar su hoja de datos en la sección de interrupciones, donde dice que este PIC en concreto tiene 10 fuentes de interrupciones diferentes. Interrupciones externas, relacionadas a un timer, a cambios en el puerto B, comparadores a través de protocolos de comunicación como el USART, en fin, 10 diferentes que podemos utilizar y que están relacionados tanto a periféricos o módulos internos del micro y también interrupciones externas. Como nosotros dijimos que vamos a utilizar un botón para poder ejecutar dicha interrupción, entonces vamos a utilizar la interrupción externa. Es esta, External Interrupt RB0 /int. Y vamos a ver cómo funciona. Aquí abajo tenemos la lógica de interrupción. Como podemos observar, son varias compuertas. Por ejemplo, tenemos AND, tenemos una OR de 4 entradas, más compuertas AND, otra OR y al final de todo una AND. Entonces son puras compuertas lógicas que ya hemos utilizado anteriormente y que son bastante fáciles de analizar. Esta primera parte de acá, todos estos son las señales de entrada que provienen de los periféricos. Aquí tenemos el timer, el CCP, TX, RCI, en fin, estos son periféricos que tenemos dos señales de entrada. Si se fijan, todas terminan en F y en E. F y E. Pues una F, las que tienen F corresponden a las banderas. Son las banderas que se activan cuando ocurre o cuando va a ocurrir un evento de interrupción. Y la que dice IE, las que terminan en IE, es de Interrupt Enable. Esa es la señal que va a ser la encargada de habilitar dicha interrupción. Y como les dijimos, todas estas son periféricos. Todas vienen a una compuerta AND y después pasan a una OR. Y de aquí llegan a acá, a esta otra compuerta AND que tiene esta señal PEIE. PEIE lo que hace es, aquí lo tenemos, es el Peripheral Interrupt Enable Bit. Lo que hace es que habilita todas las interrupciones provenientes de periférico a través de un 1 o con un 0, las deshabilita. Entonces pues es muy fácil de analizar. Pues si tenemos un 0 en una AND, pues va a ser un 0, entonces va a estar deshabilitada y no se va a ejecutar la interrupción la interrupción dentro del micro. Entonces todas estas si vamos a configurar, por ejemplo, una interrupción para un timer, recuerden que necesitamos esta señal y esta otra señal. Son 3 señales que necesitamos para poder llegar aquí a esta compuerta. Ahora, esta compuerta también es una AND y tiene 2 entradas. Una que puede venir
seguir todo el camino hasta una de estas otras compuertas, pero también tiene esta otra entrada, GIE. GIE es la interrupción, es el Global Interrupt Enable Bit. Vaya, lo que hace es precisamente eso, habilitar o deshabilitar todas las interrupciones del micro. Entonces, independientemente de cuál vayamos a utilizar, si este bit de aquí no está habilitado, ninguna interrupción se va a ejecutar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora nosotros vamos a utilizar esta interrupción externa, la que está asociada a RB0 /int, que si lo analizamos aquí en la descripción de los pines del micro, aquí tenemos el diagrama de bloques, aquí tenemos el pin 0 del puerto B, que dice que es el RB0 /int, y si bajamos un poquito, aquí dice que el int es de external interrupt, entonces es la función que estamos buscando y que es la que necesitamos implementar. Entonces, para poder utilizar esa, nos vamos a enfocar en estas dos señales de aquí, intf y la de int e. Intf es el interrupt flag bit. Dice que cuando tiene un 1 es porque una interrupción externa ha ocurrido, y cuando tiene un 0 dice que esa interrupción no ha ocurrido. Entonces, si lo analizamos aquí en esta parte de acá arriba, vemos que es de lectura, pero si nosotros le escribimos algo a ese bit, lo que va a ocurrir es que se va a limpiar. Entonces, de esa manera nosotros podemos reiniciar la bandera, y debemos de reiniciar la bandera. Si vemos aquí dice que es lo que tenemos que hacer, must be clear in software. Es decir, si nosotros ejecutamos una interrupción, ¡pum!, ocurre, pero la bandera sigue encendida. ¿Qué pasa si otra nueva interrupción quiere ocurrir? Pues no va a poder lograrse, ya que la bandera sigue en 1. Entonces nosotros tenemos que limpiar esa bandera para darle chance al sistema que vuelva a ocurrir otra interrupción. Entonces es lo que ocurre si nosotros escribimos en esta bandera, perdón, era esta. Es lo que tenemos que hacer. Necesitamos escribirle a esta bandera cuando ya ocurre una interrupción, y de esa manera la limpiamos y le damos oportunidad al sistema de que ocurra una nueva. La otra entrada que tenemos, int e, pues e viene de enable, entonces pues básicamente es lo que va a hacer. Dice int e es external interrupt enable bit, lo que hace es habilitar la función de interrupción. Con 1 la habilitamos y con con 1 la habilitamos y con 0 la deshabilitamos, así de sencillo. Entonces, una vez que ya conocemos qué señales necesitamos para dicha interrupción, vamos a ver qué es lo que hace. Pasa a través de esta AND, llega a esta OR, y de nueva cuenta llega a una AND. Y como les dije en un inicio, si este bit de aquí, el GIE, que es el Global Interrupt Enable Bit, si no está habilitado, pues nunca vamos a poder darnos cuenta que ocurrió la interrupción, porque están deshabilitadas todas a través de este bit. Este bit es el más importante porque es el que nos va a controlar precisamente eso, que ocurran las interrupciones. Para comprender aún mejor todo lo relacionado a la interrupción externa, aquí tenemos más abajito cómo funciona y qué es lo que necesita para funcionar. Y por ejemplo, aquí hay algo muy importante que nos dice que puede ser ya sea por una transición de subida o también por una transición de bajada. Es decir, a través de este registro int_dg, pues podemos nosotros especificarle, vaya, eso, que si lo queremos, por ejemplo, aquí dice, para la transición de subida, este registro int_dg que está en el registro, más bien, este bit int_dg que está en el registro option, tiene que tener un 1. Y dice que si lo queremos como transición de bajada, entonces este bit tiene que estar en 0. Y si nos movemos al registro option, es el que tenemos aquí, dice option reg, aquí tenemos int_dg, es el bit 6, y aquí lo dice pues más claro, ¿no? Con un 1 tenemos la transición de subida y con 0 la transición de bajada. Entonces ya tenemos algunas partes importantes a tener a consideración para trabajar con las interrupciones, que son el bit de interrupción, que habilita todas las interrupciones del sistema,
es este de G y E. Tenemos el int E, que es el responsable de las interrupciones externas. Este de int de G, que lo que va a hacer es la transición, nos va a especificar qué transición queremos. En este caso le decimos que es de bajada. Para poder saber con qué transición vamos a trabajar, pues en este caso tenemos resistencias de pull-up y resistencias de pull-down. Una resistencia de pull-up lo que hace es que tenemos un botoncito que si lo apretamos nos va a mandar a 0 volts. Entonces pull-up lo que hace es que siempre en el pin de señal, que es la señal que vamos a utilizar para meterle al micro, para poder ejecutar la interrupción, pues este siempre tiene 5 volts. Aquí está conectado a 5 volts a través de esta resistencia. Entonces aquí viene la corriente, viene por acá y entra acá. Entonces una resistencia de pull-up en su estado normal, sin presionar el botón, siempre va a tener 5 volts. Nosotros lo presionamos, entonces la corriente circula por aquí a tierra. Por lo tanto, ahora señal va a tener 0 volts. Entonces es lo que hace la resistencia de pull-up. En el caso contrario, la resistencia de pull-down, en este caso siempre tiene un 0. Siempre tiene un 0. Vemos que la resistencia está conectada a tierra. Y al presionar nosotros el botón, lo que hacemos es conectar esta señal a 5 volts. Entonces ahora tendría 5 volts. En nuestro caso lo queremos en una transición de bajada. Aquí le pusimos que es el 0, por lo tanto es el falling edge. En ese caso, eso quiere decir que siempre va a tener nuestro sistema 5 volts. Y cuando nosotros presionamos el botón, bueno, pasa de 5 a 0. Y es donde detectamos la interrupción. Y el último pin es este, es el int F, donde nosotros le ponemos un 0 para poderlo escribir. Y lo que conseguimos con eso es, vaya que ya lo habíamos explicado, que si nosotros lo escribimos, automáticamente se limpia y le damos oportunidad al sistema de que haga la detección de interrupciones. Y entonces ya tenemos configurada la interrupción. Sin embargo, habíamos dicho en un inicio que esta interrupción trabaja en el pin RB0. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la función que está asociada a ese pin. Entonces tenemos que configurar también esos pines. Más bien, en concreto, RB0 ¿como qué? ¿Como salida o como entrada? Pues como entrada, porque nosotros le vamos a ingresar una señal. Entonces tenemos que configurarlo de esa manera para que trabaje este pin en base a la interrupción. Entonces para eso, recordando que los PIC tienen bancos donde tienen las funciones, los registros, están asociados a esos registros, tenemos que checar cuál es el encargado, cuál es el banco que tiene la función de los puertos. Y aquí lo tenemos, estos son los bancos de trabajo, donde están todos los registros. Aquí vemos que para trabajar con el puerto A y con el puerto B, tenemos que configurar primero los registros tris A y tris B. Entonces, a través de esta línea tris B, nosotros le decimos, esto lo puse en binario, para ponerlo en binario pues nada más es 0B y pones los 8 bits que vas a trabajar con ellos. Ven como aquí me marca un error. Esto quiere decir que no logró identificar a tris B. Por lo tanto, aquí me equivoqué. Aquí no es xc.inc, es xc.h. Y de esa manera se quitó el error. Para que lo tengan en cuenta, aquí es xc.h en la librería. Si no, no la va a incluir. Ya tenemos aquí el registro tris B configurado. De esta manera le estamos diciendo, con un 1 le decimos que es una entrada y con ceros son salidas. Los otros bits no nos interesan, por eso los dejé en 0. El único que sí nos interesa configurar como entrada es el bit 0 de tris B, de este registro. Y ya lo tendremos configurado como entrada. Compilamos para que no haya ningún error. Y una vez que nos diga que no hay errores, podemos pasar a lo siguiente. Ahora, recuerden que creamos esta otra función de interrupción. Bueno, pues al ser otra función, tenemos que copiarlo aquí arriba y pegarlo. ¿Por qué? Porque este es el prototipo de la función. Es importante que hagan esto, porque si no les pueden llegar a marcar un error. Y nada más es copiar. Y el chiste es nada más copiar esta línea de acá y pegarla aquí. Y es el prototipo y ya, ¡pum! Terminaron. Ahora, en teoría,
nosotros ya tenemos configurada la interrupción, ya podemos, nuestro programa va a empezar aquí en el main, se va a empezar a ejecutar todo esto y aquí se va a quedar en el main, en el main, en el main. A la hora de que nosotros presionemos el botón, nos va a hacer un salto, independientemente de donde estaba el programa, nos va a realizar un salto aquí, a esta función. ¿Por qué? Porque nosotros ya configuramos de aquí, la función de la interrupción. Entonces, como no tenemos otro vector de interrupción, ya lo dijimos, solo es uno para este caso, entonces automáticamente va a hacer el salto aquí, automáticamente. Pero aquí no tenemos nada de nada, por el momento no hay nada. Algo que es importante pues tenerlo en consideración es que podemos copiar esta de acá y la pegamos aquí. Es la función que habilita la interrupción. Entonces, ¿qué les parece si las deshabilitamos? Y de esta manera nos aseguramos que una vez que entró el sistema no se pueda llegar a trabar, porque ¿qué tal si tenemos aquí una serie de acciones? Muchas acciones que tenemos que estar ejecutando y de repente se vuelve a apretar el botón y ya no se completaron. Entonces, ¿qué les parece si lo deshabilitamos? Hacemos lo que tengamos que hacer y las volvemos a habilitar. Esto con la finalidad de que todo lo que esté aquí dentro se ejecute, ahora sí que sin importar que le pueda llegar otra interrupción. Entonces lo primero es deshabilitarlas y después las habilitamos. Y aquí dentro, entre estas dos, ya podemos poner todo lo que queramos hacer con nuestro programa. Ya dijimos que es importante apagar la bandera, limpiarle la bandera una vez que se ejecute. Entonces la línea la podemos poner por aquí y así entra la interrupción, se deshabilita la interrupción para darle oportunidad al programa de ejecutar todo lo que tiene adentro. Una vez que ya terminó, ahora sí, limpia la bandera y por último vuelve a habilitar vuelve a habilitar las interrupciones y sale de esta función. Por lo tanto, regresa al main, a donde estaba el programa, y vuelve a comenzar con las funciones, a la espera de una nueva interrupción. Entonces ya tenemos configurado esa función, que es la función principal de nuestro programa ahorita, que va a ser la interrupción. Ya tenemos configurado el puerto como entrada, ya tenemos especificada qué tipo de interrupción vamos a utilizar, ya tenemos creada la función de interrupción y lo único que quedaría es pues hacer el programa que quedamos que era el el contador Johnson y también el parpadeo de LED. Ahora el contador Johnson, como queremos que sea el programa principal, ese lo vamos a tener aquí en el main. Aquí es donde vamos a crear todas las funciones relacionadas al puerto A para configurarlo como salidas, declarar qué es lo que va a hacer, cómo va a ser el parpadeo. Si necesitamos crear alguna otra función, pues también la creamos, pero vaya, toda la función la vamos a tener aquí relacionada al contador Johnson. Una vez que ejecutamos la interrupción, aquí adentro, aquí vamos a ahora a especificarle a nuestro programa que queremos cambiar de función. ¿A cuál? A la del parpadeo de LED. Y para poder hacer eso voy a utilizar una táctica en donde voy a declarar aquí donde van las constantes o las variables, voy a declarar esta variable que se llama check. Checar lo que va a hacer es que presiono una vez, arrancamos el programa, está en 0 esta variable. Ahora, presiono mi botón una vez y se le va a sumar un 1, vamos a decir que ahora va a tener un 1 y va a cambiar de función. ¿Cómo va a cambiar de función? Bueno, pues esto lo vamos a realizar a través de las sentencias if-else. Es una de las maneras más sencillas de hacer jalar un programa con puros if-else. Puede llegar a no ser lo mejor, sin embargo es lo que funciona muchas veces. Entonces, por ejemplo, a través de esta variable check vamos a ejecutar un if-else. Y también aquí le ponemos un while 1, que el while 1 es lo mismo que un while true y lo que hace es empieza a ejecutar. Ya sabemos que un microcontrolador las instrucciones las ejecuta de manera secuencial. Entonces empieza con esta, después se salta a esta, después esta, y cuando llega aquí siempre va a estar lo que hace while 1 es que siempre va a estar aquí.
y va a estar aquí, y de aquí ya no lo vamos a sacar. Entonces es importante también comprender qué es lo que va a hacer tu programa para que no se quede ciclado en algún punto. En este caso nosotros queremos que se quede aquí ciclado, y pues es lo que vamos a utilizar. Entonces llegamos aquí al while, checamos que check sea 0. Si check es 0, entonces vamos a ejecutar todo lo relacionado con el contador Johnson de este lado. En caso de que no sea 0, es decir, cuando llegue aquí a la interrupción, que es porque presionamos el botón, entonces hacemos esta sentencia, ponemos esta sentencia que dice que check va a ser igual a not check. Lo que hace es el toggle del value, que es nada más cambiarlo de 0 a 1. Entonces presionamos el botón, check queda en 1 ahora, y con eso podemos salir de este if para dejar de ejecutar todo lo relacionado con el contador Johnson y poder realizar el parpadeo del LED. Entonces es lo que va a hacer básicamente. Esa es la estructura de nuestro proyecto, de nuestro programa. Lo que necesitamos es eso. Pues de esta manera la interrupción lo que hace es hacer el toggle del value, de este valor de check, y ya ese nuevo valor que se guardó aquí se guardó en RAM, porque recuerden que las variables se guardan en RAM, y si fuera una constante eso se guarda en ROM. Bueno, pues lo checamos y de esa manera ya podemos cambiar de función. Esto así de sencillo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es terminar todo el programa, agregar todo lo relacionado con el contador Johnson, todo lo relacionado con el LED, que como les decía en un inicio, esto ya viene de nosotros, ya es la manera en que nosotros podemos realizar el proyecto, y tan. Eso ahorita lo voy a hacer. Y bueno, ya lo tengo todo listo. Aquí tenemos algunas variables que creé, check, res1, cont, bueno, que son necesarias para el programa, la ejecución del programa. Aquí en el main, como vamos a utilizar el puerto A, bueno, voy a utilizar el puerto A, un solo bit lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque voy a utilizar todo esto, la parte del puerto B, los que no utilizamos. Recuerden que el bit 0 lo utilizamos como entrada para la interrupción, pero todos los demás los voy a utilizar como salida para nuestros LEDs. Y como aquí son 7 bits y yo quiero utilizar 8 bits porque es lo que comúnmente se utiliza, pues voy a utilizar el puerto A, en este caso el bit 6 como salida. Pueden usar cualquiera, el que quieran. Y algo extra del puerto A es que tiene el comparador encendido, que puede que no lo necesiten deshabilitar, pero bueno, si no lo van a utilizar, lo recomendable es deshabilitarlo, y esto se hace a través de este registro cmcon. Se escribe un 7 y ya, deshabilitas el comparador y te olvidas. Entonces tenemos estos 7 bits del puerto B más este bit, un bit más del puerto A. Ya se crean los 8 bits que necesitamos. Y bueno, esta línea la agregué también, es nada más para decirle que en el puerto B todo esté en 0, es decir, todas las salidas estén en 0. Como este es entrada, también se le aplica un 0, pero no lo afecta porque es entrada, entonces no hay problema. En este caso el RA6 correspondiente al puerto A también está en 0, para que todo esté en un inicio apagado. También, ¿qué otra cosa necesitamos? O configuré, es un timer. En este caso es el timer 1, y esto con la finalidad de poder hacer un retardo en la manera en que parpadea el LED, porque como saben, las instrucciones que se ejecutan en el micro son bastante rápidas, no las podemos captar con la vista, y lo que pasa aquí es que va a empezar a parpadear un LED, luego se va a prender el otro, y el otro, y el otro, y si no le agregamos un retardo entre esos lapsos, pues lo vamos a ver como todo prendido. Entonces no vamos a ver realmente una diferencia, un cambio. Entonces para eso es este retardo, antes lo hacíamos por software en ensamblador, y ahora lo vamos a utilizar un módulo que se llama Timer 1. Es Timer 1 Module, y hay unas cosas que hay que configurarle a este timer,
Por ejemplo, lo primero que configuramos aquí es cuál es la fuente del reloj que va a utilizar. Entonces aquí nosotros le dijimos que va a ser la fuente interna, es decir, la frecuencia del oscilador. Y bueno, aquí el detalle es que siempre que utilizamos esto hay un divisor entre 4. Originalmente la frecuencia del reloj es de 4 MHz. Sin embargo, al utilizar este timer de manera interna, que es el que vamos a utilizar, se divide en 4 la frecuencia. Entonces ahí ya le bajamos la velocidad al timer y es la frecuencia que va a utilizar. También, para hacerlo aún más lento la frecuencia, tenemos una herramienta que se llama el prescaler. Y el prescaler lo que es hacer la división de la frecuencia. Vaya, si eso lo configuramos igual en este módulo, el T1con es el Timer 1 Control Register. Aquí le vamos a configurar qué reloj vamos a utilizar, el prescaler, algunos otros valores. Aquí también lo podemos encender. Bueno, en fin, tiene varios bits de configuración. Y el prescaler lo que hace es, si está en 00, va a utilizar el valor tal cual. O sea, una división entre 1, que pues es lo mismo. Luego, si utilizamos el 0,1, va a ser la división entre 2, 1,0 la división entre 4 y 1,1 la división entre 8. Este prescaler, la verdad es que no es tan potente, por decirlo así. Hay otros prescalers que nos ofrecen divisiones entre 16, entre 32. Entonces, esos nos permiten tener tiempos mucho más extendidos. Ahorita, como nosotros lo vamos a configurar, tenemos la división de 1 MHz entre 8. Al final vamos a utilizar 125 kHz, que es igual a 8 microsegundos. Ahora, teniendo en consideración eso, aquí tenemos una función, la función void retardo, que es donde vamos a configurar unos aspectos del timer. Pero para eso vamos a explicar cómo funciona el timer, o sea, qué necesitamos para configurarlo. Y bueno, aquí nos dice que el timer 1 tiene un registro de 16 bits. Es el TMR1H y el TMR1L, son 8 y 8 bits, que dice que va a incrementar desde 000 hasta FFF. Y después, cuando llegue aquí, regresa a 000. Aquí la verdad no sé, no lo pude. Bueno, lo que en la experimentación, a lo que llegué es que empieza en FFF y termina en 000. Entonces ahí está como raro, ¿no? Pero bueno, al final termina todo. Ahorita les explico bien qué onda, cuál fue lo que tuve que implementar. Pero bueno, quédense con eso, que empieza desde máximo y termina en 0. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es checar qué tan rápido llega a esta cuenta, a FFF, o bueno, en este caso a 0. Pero entonces FFFF, si lo metemos aquí en un convertidor hexadecimal a decimal, pues vamos a ver que FFF es 65.535. 65.535. ¿Cuántas veces lo tenemos que multiplicar y por qué lo tenemos que multiplicar? Pues lo tenemos que multiplicar por esta cuenta de aquí, que es el reloj que va a tener nuestro timer, que ya dijimos que va a ser 1 MHz entre 8, es decir, 8 microsegundos. Y les decía que no es tan potente y ahorita les explico por qué. Bueno, si multiplicamos esto por 8 por 10 a la menos 6, que son los microsegundos, pues esto quiere decir que con este timer, utilizando el prescaler más grande que tenemos, solamente podemos realizar 0.52428 segundos, es decir, casi un poquito más de medio segundo. Y bueno, pues es lo que les decía, con otro prescaler más alto pues podremos llegar a ser un segundo o más. Y bueno, ese es el detalle con que solo vamos a poder realizar retardos máximos de esta cantidad utilizando el FFF, que bueno, ya les dije que es al revés, pero bueno, ahorita les explico qué onda. Entonces, si nosotros queremos realizar, pues vaya, dejarlo así, pues lo podemos dejar así. Y ya nada más aquí le ponemos en el registro de 16 bits, que es el TMR1H y el TMR1L, pues aquí nada más le ponemos 00 y 00. Pero nosotros lo vamos a dejar en 0.5 segundos o lo más cercano posible.
Y para eso pues vamos a realizar otra conversión. Bueno, para realizar eso, para dejarlo en 0.5 segundos, pues nada más vamos a utilizar una reglita de 3, donde 65.535 es el total del contador, y eso equivale a 0.52428. Y si queremos 0.5 segundos, pues nada más lo multiplicamos, 0.5 por 60 y ¿qué? 65.535. Y esto lo dividimos entre 0.524228, pues nos da 62.500. Entonces aquí va 62.500. Ok. ¿Y cuánto es eso en hexadecimal? Pues vamos a utilizar de nuevo nuestra calculadorita aquí de decimal, 62.500. Pues es el F424. Entonces, siguiendo el datasheet, nos dice que eso es lo que tendríamos que poner en nuestro registro HL. Sin embargo, les digo que en base a la experimentación, pues no, esto no funcionó. Y lo que sí funcionó fue hacerlo al revés. Es decir, aquí dice que este va desde 0 a FFF. Pero no, mejor tómenlo desde F a 000. Es base en la experimentación, ya lo verán ustedes. Y entonces, ¿cómo lo hacemos así? Pues nada más necesitamos restarle esto menos el 65.535, que es el máximo, y es 3.035. 3.035 es lo que se necesita para que llegue a 0.5. Y entonces le ponemos aquí 3.035. Y resulta que es el B de B. Entonces lo ponemos aquí 0BDB. Y de esta manera ya tendríamos listo nuestro timer a 0.5. Ahora lo habilitamos a través de TMR1ON. TMR1ON es este registro de aquí. Es este bit de aquí que lo habilita completamente. Después hacemos... hay dos técnicas para trabajar con interrupciones o con módulos que necesitan interrupciones o que van a ejecutar algo. Una de ellas es polling y la otra pues es la interrupción. La interrupción ya lo explicamos, va a ejecutarse en el fondo, por decirlo así, y cuando llegue a la cuenta, cuando X o Y cosas, bueno, se ejecuta la interrupción, se detiene todo y se enfoca el programa o el micro en este caso en esa pequeña área de interrupción. Pero la otra, el otro método es el polling, que el polling lo que hace, lo que realiza o como se hace es estar siempre checando la bandera encargada de ejecutar la interrupción, pero que no va a ejecutar una interrupción, solo vamos a utilizar los medios que se utilizan en las interrupciones sin utilizar la interrupción. Si no me explico muy bien, es como decir así. Bueno, lo malo del polling es que el micro se va a mantener enfocado en dicha acción, en dicha interrupción. Entonces vamos a estar gastando recursos ahí a lo malo, no sé. Puede que no sea la mejor manera de implementarlo, sin embargo es otra manera de trabajar con estos módulos. Entonces TMR1IF es la bandera que se activa cuando ocurre una interrupción. Esa bandera la tenemos aquí en el registro PIR1. PIR es de Peripheral Interrupt Register. Déjame buscarlo. Está por aquí, es este aquí, Peripheral Interrupt Register. Esto tiene las banderas de todos los registros que pueden generar interrupciones. Cuando usamos y queremos utilizarlo por interrupción, también tenemos que enfocarnos en este. Este es el Peripheral Interrupt Enable. Este habilita las interrupciones de los registros o de los periféricos, de los periféricos o módulos. Entonces, como vemos, como ya sabemos, el timer 1 puede ejecutar una interrupción, puede trabajar así, pero también lo podemos ejecutar mediante el polling. Entonces, para el polling, que es lo que vamos a utilizar ahorita, tenemos esta bandera que dice que si está en 0 es porque no ha hecho un overflow, que un overflow es cuando llega la cuenta y se reinicia. Eso es el overflow. Entonces, si está en 0 es porque no lo ha hecho, y cuando esté en 1 es porque ya hizo el overflow. Y como vemos aquí,
a fuerza se tiene que limpiar por software, es decir, se reinicia la bandera para poder volver a ejecutar la acción. Y eso es lo que hace el polling. Vaya, el polling es que se centra el programa, va a estar aquí a través de un while. Dice, mientras que la bandera no se ha habilitado o no se ha activado, pues aquí te vas a quedar. Aquí te vas a quedar y aquí el micro ahí se va a quedar congelado, por decirlo así, esperando a que la bandera se active. Es por eso que el polling no puede llegar o no es la mejor manera de implementar o de trabajar con estos periféricos, pero es otra manera de utilizarlo. En este caso, como no vamos a ejecutar otra cosa y es lo único que nos vamos a centrar, pues lo podemos trabajar así, sin utilizar la interrupción para este periférico. ¿Por qué? Porque ya la interrupción la estamos trabajando con la externa. Pero bueno, entonces lo vamos a trabajar por polling. Una vez que ya se active la bandera, ya no se cumple esta condición y pues se pasa a las siguientes líneas. Que la siguiente línea deshabilita el timer y limpia la bandera. Lo deshabilitamos solamente para que no esté trabajando como loco ahí el timer y así ya se detiene una vez que se active la bandera. Y eso es lo que hace nuestra función de retardo. Entonces, puntos importantes a tener a consideración cuando utilizamos este registro es que, bueno, lo van a tener que hacer por experimentación. Les digo, en mi caso lo tuve que tomar al revés, ¿no? Como dice el datasheet. Aquí dice que va de 0 a F, pero en realidad para mi caso fue de F a 0. Hay que checar si con ustedes también es lo mismo. También tienen que tener en cuenta los valores de prescaler, que si utilizan el máximo son el tiempo que pueden llegar a tener por operación es más lento. En este caso el máximo son los 8 microsegundos y con un prescaler más bajo pues ya va a ser mucho más rápido, o pues sí, ya puede que no esté en el orden de los micros sino en el orden de los nanos. Entonces tiene que configurar tanto prescaler, tiene que también que configurar el source, que es el reloj que va a utilizar, que puede ser el interno o el externo. Tiene que configurar también el registro que les comentaba, si van a ejecutarlo por polling o por una interrupción como tal. Bueno, pues tienen que configurar estos dos registros de aquí, los bits que necesita, y ya de esa manera ya pueden utilizar el timer para realizar retardos. Como les comentaba, estas otras funciones que tengo aquí, por ejemplo esta de resultado, esto es es lo que yo implementé, es lo que necesité implementar. Aquí tenemos el while que les comentaba en un inicio. Esto es lo que va a estar realizando siempre y que va a estar checando la variable check. Si es 0, va a estar realizando todo lo relacionado con el contador Johnson. Y si la variable cambia a 1, que es cuando se ejecuta la interrupción, bueno, en ese caso va a estar realizando lo relacionado con el parpadeo de LED. Aquí tenemos la que ya elegimos, la función de interrupción, que aquí en la función de interrupción, recuerden que cuando configuramos la interrupción le dijimos que queremos que sea por la transición de bajada. Es decir, que siempre que en ese pin, en este caso el RB0, detecte un valor de voltaje menor al nivel lógico alto, en ese caso, en ese momento se ejecuta la interrupción. ¿Esto qué quiere decir? Puede que nosotros presionemos el botón y lo mantengamos presionado, y se ejecuta la interrupción. O sea, es decir, la variable check cambia de valor, cambia la función, pero si nosotros queremos dejar presionado el botón y que no se ejecute la interrupción hasta que nosotros soltemos el botón, entonces aquí podríamos integrar otras líneas de control que nos diga, pues si el botón sigue en 0, pues mantente aquí. Y como eso, pues con un while 1, o mientras que esta cosa, de manera similar como si fuera por polling. Eso es lo que pueden implementar para que si quieren dejar apretado el botón y que no se ejecute nada hasta que lo suelten, pues es lo que podrían implementar. En este caso, si nosotros apretamos el botón, luego que detecte el valor de voltaje menor, se va a ejecutar todo esto. Y podemos seguir manteniendo el botón y va a estar ejecutando eso. Cuando lo soltemos, pues no va a tener ningún cambio. ¿Por qué? Porque se va a hacer una transición de 0 a 1
y para eso no tenemos nada en el programa, pero cuando volvamos a presionar el botón, ahí vuelve a cambiar de función. Entonces, bueno, esas son técnicas que pueden implementar si es que así se lo pide su profesor en una práctica, es lo que pueden utilizar. Y ya, eso sería todo. Esto lo podemos compilar para ver que no tengamos ningún error. Recuerden que es importante irlo compilando en cada paso, en cada momento, cada vez que vayan haciendo una función, para descartar errores y que al final pues salga un error y no sepan dónde se originó. Y ya lo tenemos todo listo. Ahora lo que tenemos que hacer, pues nada más es exportamos el hexadecimal, lo guardamos donde queramos, le ponemos aquí un nombre, y vamos a tener que abrir nuestro programa de MiniPro, donde nosotros, o el que estemos utilizando para programar el micro. Seleccionamos el dispositivo con el que estamos trabajando, abrimos la carpeta para buscar el archivo, lo cargamos, damos OK y ya tenemos aquí el programa en Hexa, que es todo lo que necesitamos para cargarlo. Y ya con el micro adentro del programador, nada más le damos en programar, esperamos. Y ya estaría listo para pasarlo a nuestra protoboard. Y aquí en la proto, bueno, pues tenemos el micro. Como dijimos en un inicio, vamos a utilizar el oscilador interno que nos ofrece. Aquí tenemos conectado el botón de reset. Este está conectado a través del pin 4 del micro, que es donde nosotros podemos meter la señal de reset, las alimentaciones. Bueno, este cablecito no solo es de referencia Aquí estamos conectando todas las líneas a esta matriz, esta barra de LEDs. Estas son las resistencias que necesita. Este es un componente pues, muy útil, la verdad. Entonces vamos a utilizar este LED, va a ser el primero, hasta este, que es el octavo. Y este va a ser nuestro switch para las interrupciones, nuestro push button, aquí es la fuente de alimentación. Entonces, eso es lo que necesitamos. Prendemos la fuente y vemos cómo empieza el programa a ejecutarse. En todo caso, podemos reiniciarlo y volvería a empezar con el contador Johnson, que es el desplazamiento de todos los LEDs. Una vez que termina, se reinicia y comienza de nuevo. Y a través de este botón lo presionamos una vez y vemos cómo cambió de función. Ahora está parpadeando y así se va a mantener. Si lo presionamos una nueva vez, volvemos al contador Johnson. Y eso sería todo, compañeros. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que puedan aprovechar lo que aquí les enseñamos y les explicamos para las prácticas que les dejen en la escuela. Como siempre, les agradecemos su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.